la única manera en la que tú vas a verificar si lo que tú estás haciendo es coherente con la voluntad de Dios no es buscando en Google o quizás en un app o preguntándoselo a doña fulana o una lámpara mágica. No, tú vas a entrenar tu mente, tus emociones, tus sentidos, un versículo a la vez, fielmente, todos los días, siendo intencional de conocer su palabra, de exponerte a la predicación, siendo discipulada por otros, pero sobre todas las cosas, abriendo tu Biblia, leyéndola y conociendo a Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y continuamos en nuestra serie Preguntas y Respuestas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo nosotros podemos, entre comillas, descubrir la voluntad de Dios. Y hago el énfasis porque a veces algunas pensamos que la voluntad de Dios es algo como secreto, como un enigma, que necesito como unos códigos del cielo, una revelación especial para saber qué es lo que quiere Él con mi vida. Y realmente no es así. Dios se ha revelado, Él ha revelado su plan, su carácter, su obrar en su palabra. Y la voluntad de Dios se trata más de Dios que de nosotras. Entonces, vea ese episodio para que puedas escuchar cómo puedes conocer una perspectiva distinta para redefinir esto que piensas que es la voluntad de Dios a la luz de la palabra. Pero en esta ocasión vamos a responder la pregunta, ¿cómo encuentro la dirección de Dios para una decisión en particular? La verdad es que esta pregunta está muy ligada al episodio anterior, por eso te animo a que lo escuches. Y es que, mira, yo te confieso, así como confesé en el episodio pasado, que en el momento en el que yo más deseaba conocer la voluntad de Dios, era en el momento en que yo tenía que tomar una decisión. Y tú puedes identificarte porque tú te puedes preguntar, ¿ese chico será el chico ideal para mí? ¿Cuál carrera yo tengo que estudiar? ¿Cuál es la voluntad de Dios específica para mí? ¿O en cuál universidad debo ir? ¿O qué debo hacer cuando termine la universidad? ¿Tengo que trabajar o tengo que hacer tal cosa? ¿Será que Dios me ha llamado a las misiones? ¿Será que me voy a casar? ¿A qué tiempo? O sea, en realidad nosotros queremos como una ruta establecida y clara, que Dios nos diga paso a paso, como si Él nos mandara como mensajes del más allá, para que nos diga específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que esto, y yo creo que buscar el consejo de Dios para estas decisiones es algo maravilloso y es algo bueno. El problema es si nosotras buscamos a Dios solamente cuando queremos tomar estas decisiones. ¿Sabes por qué? Porque nosotras no podemos solamente limitar nuestra búsqueda de Dios cuando queremos que nos vaya bien, porque entonces quiere decir que buscar a Dios se trata más de nosotras mismas que de Dios. Entonces, yo quiero que podamos darle vuelta a esto y nos vamos a dar cuenta que si lo miramos al revés, hace muchísimo más sentido. En una ocasión tuve el privilegio de hablar de esto con mi hermana Wendy Bello y esta entrevista la voy a poner en las notas de este episodio en jovenverdadera.com. Si le damos la vuelta a esto, te aseguro que en serio, de verdad, ya verás que tiene sentido. Porque en lugar de buscar la dirección de Dios para algo específico, te vas a dar cuenta que lo que necesitas es comenzar a cultivar una búsqueda de Dios diaria, constante, que no se limita a una llamada de auxilio como el que llama a la policía porque tiene una emergencia y que no solamente está buscando a Dios o buscando la dirección de Dios para tomar una decisión. Porque si solo le buscamos para tener sabiduría en un asunto particular, hacemos, como hablábamos en el episodio anterior, de nosotras mismas el centro y no la gloria de Dios. Así como joven creyente, tú necesitas buscar a Dios constantemente, necesitas conocer su carácter por medio de su palabra,
Necesitas aprender a rendir tu vida y cultivar una vida de oración, rendir tu vida a Dios, para que entonces cuando busques su dirección para un asunto en particular, lo hagas apropiadamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. No consultamos a Dios para elegir la ropa que nos ponemos. Simplemente hacemos lo que nos parece que está bien, pero a la hora de tomar una decisión que sentimos como que es más trascendente, nos sentimos súper atemorizadas, como de dar un paso que vaya a frustrar, entre comillas, el plan de Dios, cuando sabemos que Dios es soberano y nada ni nadie va a interrumpir su plan. Entonces, por eso, hay algunas recomendaciones que quiero darte para que en el momento de tomar una decisión en todo tiempo, las consideres. Primero, tienes que buscar a Dios en su palabra. Antes de llamar a la hermana fulana para que ella te diga lo que ella cree, que Dios puede hablarte, no sé qué, tienes que buscar a Dios en su palabra porque Él se ha revelado. Tú quieres conocer a Dios, quieres conocer su dirección, pero su palabra está cerrada. Él está ahí hablándote, pero tú tienes la Biblia cerrada. La palabra de Dios te enseña el carácter de Dios. Es decir, cómo Dios es, cómo Él se ha revelado. Por ejemplo, su soberanía, su omnipotencia, el hecho de que Él hace lo que quiere y su plan nadie lo detiene, de que Él es todopoderoso, de que Él todo lo sabe, de que Él no cambia. Pero también nos ayuda el acercarnos a la palabra de Dios, nos ayuda a desarrollar un pensamiento bíblico. Así que si tú permaneces en la palabra de Dios y tú lees la Biblia, no solamente los pasajes que son fáciles de leer, sino tú lees la Biblia de tapa a tapa. Hay una parte, por si acaso, que se llama Antiguo Testamento. Ahí también Dios está revelando su plan redentor a través de las generaciones. Él está enseñándote cómo es que Él obra. Y en la medida en la que tú te expones a su verdad, de esa misma manera, entonces tú vas a poder entrenar tus sentidos para discernir la verdad del error. Vas a poder identificar cuando algo no es correcto. Vas a poder saber cómo reaccionar de una manera que agrade a Dios. Tú puedes mirar el gran plan de redención que Dios ha revelado, la creación, cómo fue que Dios creó todo lo que existe, el ser humano, los cielos y la tierra, cuál era la intención de Dios al crear todas las cosas. Pero también puedes ver cómo el pecado arruinó todo, manchó todo, dañó todo. Pero también tú puedes considerar la redención que Cristo ha traído para perdonar al hombre pecador, restaurar su relación con Dios y todo lo que el Evangelio hace posible para volver a acercarnos a Dios. Y finalmente, esa esperanza gloriosa que tenemos de esa restauración completa. Entonces tú puedes mirar tu circunstancia y mirarla a través de ese plan de redención y decir, wow, pero ¿por qué se me hace tan difícil someterme a mis padres? Wow, yo tengo que considerar cómo fue que Dios creó las relaciones y para qué Dios las creó y cómo el pecado ha arruinado las relaciones. Pero entonces yo puedo ver la esperanza que Cristo me ha dado, yo puedo ver lo que Él ha hecho por mí, yo puedo contemplar su paciencia, su perdón, su misericordia, su servicio. Entonces yo puedo llenarme de esa verdad, yo puedo extenderla. ¿Por qué? Porque yo tengo esperanza de que Dios va a venir y me va a restaurar por completo y va a restaurar todas las cosas. Cualquier asunto, cualquier tema, tú lo puedes filtrar a la luz del plan de Dios revelado en su palabra. Tú puedes filtrar tu decisión también a la luz del carácter de Dios. ¿Cómo Dios ha obrado en el pasado? ¿Cómo Dios está obrando en el futuro? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de esto que me está pasando? A la luz de la palabra, yo puedo ver si hay algo en la palabra que ya Dios ha revelado que trae luz y trae sabiduría a mi vida. Y eso es maravilloso porque entonces vemos esto completamente distinto a como lo mirábamos al principio, lo vemos al revés. En lugar de buscar la dirección de Dios para una decisión específica, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar a Dios cada día, reconociendo que mi mente caída, recordando el plan de redención del cual hablamos,
necesita ser renovada, ser transformada. Y eso es posible gracias a la redención que Cristo nos ha dado. Si recordamos el versículo que nos leyó Samuel la semana pasada, Romanos 12, versículos 1 y 2, ahí podemos ver. Yo entonces respondo este ruego que dice Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Bueno, todo lo que él dijo en los capítulos del 1 al 11 acerca de lo que Dios había hecho en nuestras vidas al salvarnos. Y él dice, yo les ruego por toda esa misericordia de Dios que tú has recibido, que tú presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable, que es tu respuesta lógica, que es tu culto racional. Dice, y no te adaptes a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es aceptable, que es perfecta. La única manera en la que tú puedes tomar buenas decisiones, en primer lugar, es si tú renuevas tu mente, transformas tu mente a la luz de la verdad, de lo que Dios ha revelado en su palabra. La única manera en la que tú vas a verificar si lo que tú estás haciendo es coherente con la voluntad de Dios no es buscando en Google o quizás en un app o preguntándoselo a doña fulana o una lámpara mágica. No, tú vas a entrenar tu mente, tus emociones, tus sentidos, un versículo a la vez, fielmente, todos los días, siendo intencional de conocer su palabra, de exponerte a la predicación, como hablábamos en el episodio pasado, en tu iglesia local, siendo discipulada por otros, pero sobre todas las cosas, abriendo tu Biblia, leyéndola y conociendo a Dios. Otra forma en la que puedes buscar la dirección de Dios para tomar una decisión es buscándolo en oración, rindiendo tu voluntad al Señor, pidiéndole que Él mueva tus sentimientos, emociones, afectos a desear aquellas cosas que tienen valor para la eternidad, que aumente como tu entendimiento de la santidad de Dios, de su santidad, y que Él te dé como un celo por servirle, por responder a Él, por crecer en santidad, que tú traigas tus opciones delante de Él y que tú le pidas, óyeme, ayúdame a examinar mis motivaciones, que tú ores como el salmista, examíname, oh Señor, pruébame, escudriña mi mente, mi corazón, como lo dice el Salmo 26:2. Recuerda que hay una oración que Dios está dispuesto a responder y está en Santiago 1:5. Y es que si tú pides por sabiduría, tú tienes la garantía de que Dios te la va a dar en abundancia, sin medida, porque Él lo ha prometido. Entonces, la voluntad de Dios es que tú pidas por sabiduría y que tú creas por fe que Él te la da, porque Él no miente y Él lo ha prometido. Y la tercera manera de buscar la dirección de Dios en una decisión es buscarlo en sumisión. Busca a Dios en sumisión. Rendirse a Dios cuesta. No es fácil cuando nosotras tenemos que morir a nuestra voluntad para someternos a la voluntad de Dios. No es fácil y en ocasiones confundimos el costo de someternos a Dios porque solamente estamos tratando de obtener como paz. Tú sabes esa frase que dice, si es de Dios, entonces yo voy a tener paz, porque si yo no tengo paz, entonces no es la voluntad de Dios. El problema es que no sabemos que la paz, en términos bíblicos, es esa tranquilidad del alma aún en medio de las tempestades de la vida. Pensamos que lo que tenemos que sentir para probar que es la voluntad de Dios es que nos sentimos bien, que estamos tranquilos, que no tenemos estrés, que no estamos atribulados, que no sufrimos. No es así. Siempre vas a ver que en el momento en el que tú tienes que tomar una decisión y esa decisión es como que literalmente te están llevando al altar para que tú te sacrifiques a tu yo, tus deseos, y obviamente eso no se va a sentir bien para nada. Claro que vas a tener paz porque dentro de ti vas a tener esa convicción firme y segura de que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y eso te da
una paz, un gozo que es completamente contrario a lo que tu sentimiento te está llamando a hacer o tus emociones te están empujando a hacer, pero es completamente diferente a lo que la gente cree. Cuando Dios en su palabra te enseña que tú no puedes seguir en yugo desigual y por primera vez tú te das cuenta que tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, tú no vas a ir, ¡ay, qué felicidad! Mira, sí, esta es la voluntad de Dios porque a mí no me importó eso, no. Tú vas a tener que morir a tu deseo, a los planes que tú habías hecho. Probablemente vas a llorar mucho, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y esa es la verdadera paz. Ahí te vas a dar cuenta que no vas a usar a Dios para lograr lo que tú quieres, porque en realidad lo que quieres hacer es buscarlo porque tú anhelas que Él sea glorificado en cada decisión. Y eso cuesta. Eso cuesta y es importante que tú sepas que ese costo es digno de ser pagado. ¿Por qué? Porque del otro lado de la obediencia, el gozo que tú vas a experimentar, la paz que tú vas a experimentar, la satisfacción en Jesús que tú vas a experimentar no se compara con lo que dejaste atrás. Así que busca el consejo de el pueblo de Dios alrededor de ti, esos medios de gracia que Dios te ha dado en la iglesia local, porque no los puedes ignorar. Ellos también pueden servirte como de baranda para ayudarte a decidir correctamente y ese consejo no lo puedes ignorar. Y finalmente, puedes buscar la dirección de Dios con esperanza, sin miedo, porque tú puedes recordar que Dios es soberano y al mismo tiempo que Dios es bueno. Y si tú estás en Cristo, aún tus malas decisiones van a resultar para tu bien, porque Él tiene tu vida en sus manos. Si no, pásate por Romanos 8:28 y ahí lo verás. A los que aman a Dios, y eso es muy importante que tú sepas, que hay una condición, esto es a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito en Cristo. Aún en sus malas decisiones, todo le ayudará para bien. Así que, si tú te llegaras a equivocar, Dios va a usar esa experiencia para que tú le conozcas más, para que crezcas en sabiduría, para que crezcas en tu proceso de santificación, para que luego adviertas a otros y enseñes a otros lo que aprendiste. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que recordar y lo que me va a dar esperanza? Bueno, que Cristo decidió correctamente y perfectamente en tu lugar. Él no se equivocó en nada. Él se sometió por completo a la voluntad del Padre. Entonces, ese sacrificio que Él hizo en tu lugar, en mi lugar, en la cruz y su victoria al Él resucitar, nos da esperanza de que nosotros podemos caminar firmes en esas obras que Él de antemano preparó para nosotras. Y eso trae una tranquilidad tan maravillosa, especialmente en esa etapa en la que tú te encuentras, con tantas decisiones que tú tienes que tomar. Busca a Dios. Haz una prioridad de buscar a Dios, porque en la medida que tú lo hagas, fielmente, consistentemente, tú te vas a dar cuenta cómo Dios te va a dar discernimiento. Esa carrera que tú quieres estudiar, o ese sueño que tú anhelas vivir, o ese estilo de vida que tú quieres alcanzar, ¿es coherente con lo que Dios ha revelado en su palabra? Esto me va a ayudar a buscar el reino de Dios primero. Esto me va a ayudar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto va a hacer que yo pueda amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es coherente con la manera como Dios me creó como mujer, de manera distinta y tan hermosa. ¿Estoy yo reflejando el corazón de Dios a través de esto que voy a decidir? En realidad, todo cambia, nuestra perspectiva cambia cuando nosotros volteamos la pregunta y en lugar de buscar a Dios específicamente para algo, yo hago de la búsqueda de Dios mi estilo de vida, mi manera de vivir, la forma en la que yo intencionalmente, fielmente, constantemente, ininterrumpidamente estoy transformando y renovando mi mente. Así que yo creo que simplemente si nosotras venimos delante de Dios y tú te detienes un momento en lo que estás haciendo para pedirle al Señor, Señor, ayúdame que con la misma
intensidad y deseo, que yo quiero sabiduría para tomar esta decisión en particular, que yo pueda entender que yo necesito buscarte todos los días, que yo no puedo depender solamente de las migajas que caen de la mesa de mis padres cuando me dirigen en el devocional, o cuando solamente voy a la iglesia, o cuando una hermana me dice tal o cual cosa de la palabra, que esto es algo que yo necesito hacer. Muéstrame, Señor, que yo tengo hambre de ti, y a veces me estoy llenando con las cosas del mundo que no me satisfacen, que no me llenan y no me dan sabiduría ni dirección, ni me ayudan a renovar mi mente. Ayúdame a discernir si lo que estoy escuchando en el mundo en realidad está contrario con lo que tú dices. No dejes de orar de esta manera hasta que Dios llene tu corazón de un anhelo, un fuego por su verdad, por su palabra, y que tú anheles que la dirección que tú andes buscando sea la que te lleve una vez más a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Cristo, a su palabra. Que tus pasos se dirijan a Jesús. Y yo te aseguro que esa lámpara entonces va a iluminar tu camino. Esa lámpara entonces va a poner el panorama claro y tú vas a poder caminar con pasos seguros y tranquilos, confiando en la soberanía de Dios, cultivando el discernimiento para abandonar el pecado, cultivando la santidad, glorificando a Dios en todo. Yo creo que eso es una vida tan sobrenatural que solamente es posible en una joven que ha sido marcada por la obra de Cristo. Yo anhelo y deseo y le oro a Dios que esa joven seas tú. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.